Bienvenidos al presente video tutorial sobre aplicación del método indirecto para el ajuste de tasas. Ya hemos visto en la presentación anterior las condiciones de aplicación del método directo. En este caso veremos las de aplicación del método indirecto. Esto es muy útil, veanlas, para en el caso de los servicios de salud, sobre todo porque las condiciones de aplicación muy a menudo son las condiciones con las que contamos a nivel de trabajo, a nivel operativo, para, para tomar decisiones sobre eh, el comportamiento de tasas específicas y la asignación de recursos a nivel operativo en función, digamos, de estos valores. ¿A qué me refiero? Vean, por ejemplo, normalmente nosotros cuando hacemos la parte esta de priorizar eh, recursos, priorizar asignación presupuestal entre jurisdicciones sanitarias, entre unidades de salud, normalmente utilizamos como referencia las tasas brutas de morbi o mortalidad. Ejemplo clásico, cuando analizamos mortalidad materna. Muy pocas veces realizamos ajustes de mortalidad materna entre jurisdicciones sanitarias para tomar decisiones sobre asignación presupuestal. Y eso puede, digamos, acarrear muchos sesgos o puede tener mucho, un- generar, digamos, una decisión a veces erróneas si no se toman los potenciales efectos confusores que pueden tener algunas variables. Como por ejemplo, ¿cuáles? No todas las jurisdicciones sanitarias que presentan mortalidad materna, la mortalidad materna se distribuye de forma homogénea entre grupos etarios. En algunas predominará la mortalidad materna en adolescentes, en otras en mujeres de mayor edad. O, por ejemplo, entre grupos etarios. Esto normalmente tiende a ser verdadero para aquellas jurisdicciones sanitarias o para aquellos estados donde hay una gran diversidad de grupos étnicos y hay diferencias sustanciales de accesibilidad a los servicios o recursos de salud entre los grupos étnicos que la conforman. En ese tipo de situaciones, un análisis de tasas brutas de mortalidad materna sin tomar en cuenta estas diferentes formas de presentación del fenómeno de mortalidad materna por grupos dentro de variables de interés que diferencian se conforman de forma diferenciada entre estos grupos territoriales, pues puede generarnos a veces toma de decisiones erróneas, que incluyan, digamos, la no revisión de potenciales sesgos importantes a tener en cuenta en la toma de esta decisión. Bueno, veamos cuáles son las condiciones de aplicación del método indirecto. Primero, eh, queremos comparar dos o más poblaciones en cuanto a sus tasas brutas de morbi o mortalidad. Por ejemplo, mortalidad materna, como les había dicho, dos jurisdicciones sanitarias que tienen diferentes tasas brutas de mortalidad. Ahora, tenemos las dos poblaciones, las tasas brutas de mortalidad, tenemos la información de grupos poblacionales por cada una de las categorías de la variable de interés, en este caso podría ser grupos de edad o grupo étnico, pero no contamos con el dato de las tasas específicas de mortalidad para cada una de estas categorías de interés de las variables que nosotros pensamos que puede estar confundiendo los resultados. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que seleccionar es una población de referencia para la cual contemos con la información de cómo está estructurada la población para cada uno de los grupos de interés de esta variable confusora y además que cuente con los datos de tasas específicas de mortalidad para cada una de estas categorías de interés. Propongo que el método indirecto se pueda realizar o desarrollar a través de la realización de 5 pasos secuenciales, que bueno, que ustedes los tienen acá referidos, pero les propongo que los visualicemos a través del desarrollo de un ejercicio. Veamos el ejercicio.
tenemos que las tasas crudas de mortalidad en Colombia en 1999 fue de 4,4 por cada 100.000 habitantes. Perdón, acá son 100.000 habitantes, con variaciones de 1,8 por 100.000 habitantes en el departamento de Vichada y 6,9 en el de Quindio. Se desea estudiar si hay diferencias significativas en la mortalidad observada en el país y en los departamentos. O sea, se quiere comparar el país y los departamentos. En este ejemplo se presenta el caso del estado de Vichada, en la cual se presenta una tasa cruda de mortalidad de 1,8 por cada 100.000 habitantes en el periodo de interés. Les propongo utilizado un archivo de Excel para facilitar el desarrollo de la aplicación de ajuste por método de tasas indirectas. De ajuste de tasas por el método indirecto. Pues bien, veamos. Paso 1. Seleccionamos la población estándar con sus tasas específicas por categorías. En este caso queremos hacer como primer paso, realizar el ajuste de las tasas presentes en la población de Vichada. Entonces, veamos qué tenemos. De la población de Vichada tenemos la tasa de mortalidad general, que es de 0,0018, o sea, 1,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Ahora, no tenemos los datos de muertes observadas o muertes específicas para cada uno de los grupos etarios, sospechando que la edad puede ser un factor de confusión. Pero sí tenemos el dato para cada uno de los grupos etarios de la población de Vichada, cómo está estructurada esta población, una población total, y cómo está estructurada para cada uno de estos categorías de interés de la variable de potencial confusión. Lo que no tenemos y carecemos es del número de muertes observadas o muertes reales para cada una de estas categorías del grupo de edad, pero sí tenemos el dato de muertes observadas para la población general, a partir de la cual es que hemos hecho el cálculo de la tasa cruda de mortalidad. Ahora, tenemos que seleccionar una población estándar. En este caso hemos seleccionado la población de Colombia, para la cual tenemos la información de los grupos etarios y las tasas específicas de mortalidad para cada uno de estos grupos etarios. Perfecto. Esto siempre por cada 100.000 habitantes. Bueno, el paso 2 será lo siguiente. Bueno, no tenemos muertes observadas, pero vamos a partir de un supuesto. Quiero ver si la población de Vichada hubiera presentado las mismas tasas de mortalidad específica que del grupo de la población estándar, ¿cuántas muertes hubiera yo esperado? Entonces, esto se resuelve fácil. Voy a multiplicar la población total de cada uno de los grupos etarios de la población de Vichada por las tasas específicas de mortalidad para ese grupo de la población estándar. Siempre, por favor, eliminando el factor de ajuste, en este caso la constante, que son 100.000 habitantes. Entonces vamos a dividirlo entre la constante, la cual está incluida dentro del cálculo de estas tasas específicas. Y me da que si la población de Vichada hubiera presentado las mismas tasas de mortalidad específicas en el grupo de 0 a 4 años de edad que de la población de referencia, yo hubiera esperado 39 muertes. Hago el mismo cálculo para la siguiente categoría, que será multiplicar la población de Vichada por las tasas específicas de mortalidad para ese grupo etario en la población estándar entre la constante, y me da que hubiera esperado en el grupo de 5 a 14 años de la población de Vichada
si hubiera presentado las mismas tasas específicas de mortalidad de la población general, de la población de referencia, hubiera esperado 7,5 muertes. Esto lo repito en cada una de las categorías. Y ya tengo las muertes esperadas para cada una de las categorías si la población desdichada hubiera presentado las tasas de mortalidad específicas de la población estándar. Pues bien, el paso 3 será realizar una sumatoria de los casos esperados de mortalidad, en este caso de la población a la que estoy haciendo el ajuste de tasas. Entonces, acá lo único que voy a hacer es sumar los valores. Y obtengo que que en Bichada yo hubiera esperado un total de 267 muertes si la mortalidad hubiera tenido el mismo comportamiento que el de la población estándar. Sí, estos son muertes esperadas a través del método de ajuste. Perfecto. Paso 4. Obtenemos la razón de mortalidad estandarizada, RME, que se calcula a través del producto obtenido de la división entre las muertes observadas en Bichada, que en este caso recuerden fueron 142, que es el dato que tenemos, entre las muertes esperadas si hubiéramos tenido el mismo comportamiento de mortalidad de la población estándar. El producto va a ser igual a del producto de la división entre 142 entre las muertes esperadas si hubiera tenido la misma mortalidad presentada en la población estándar. Esto me da 0,53. ¿Qué es lo que me dice este 0,53? Pues analicemos acá la fracción. Estamos dividiendo las muertes observadas entre las muertes esperadas. Que el producto sea menor que 1 me quiere decir que el denominador es mayor que el numerador. Por tanto, que las muertes esperadas en Bichada, si hubiera tenido las mismas mortalidades presentes en la población estándar, es mayor que las muertes que realmente se observaron en el municipio o en el estado de Bichada. Por tanto, el riesgo de morir en Bichada es menor que el riesgo de morir en la población de Colombia, que es la población de referencia. Así es que lo interpreto. Entonces ya tengo una primera conclusión, por lo menos la mortalidad en el estado de Bichada es menor, el riesgo de morir es menor que el presente en la población de Colombia, en la población general de Colombia. Y por el paso 5 realizamos calculamos la tasa ajustada para cada población a comparar. En este caso, la primera población a la que estamos realizando el ajuste de tasa es la población de Bichada. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues la tasa ajustada se realiza multiplicando la tasa cruda de la población, que si ustedes se recuerden, la tasa cruda de Bichada era de 1,8 por cada 100.000 habitantes, y lo multiplicamos por la razón de mortalidad estandarizada, que es lo que obtuvimos acá, 0,53. Entonces va a ser 0,53 por 1,8 por la constante, que son en este caso 100.000 habitantes. Entonces, al multiplicar 0,53 por 1,8 nos da 0,95. Si esto lo multiplicamos por 100.000, tenemos que la tasa ajustada de mortalidad para el estado de Bichada es de 95 por cada 100.000 habitantes.
Ahora, hasta aquí lo que hemos hecho es ajustar las tasas de mortalidad para el estado de Bichada. Si el interés es comparar la mortalidad del estado de Bichada con la mortalidad de un segundo municipio o un segundo estado, pues lo que tendríamos es que calcular la tasa ajustada de mortalidad para ese segundo estado o segundo municipio y cuando tengamos el resultado de la tasa ajustada, compararlas ambas. En este caso, Bichada, la tasa ajustada es de 95,7. Habría que ver cuál es la tasa ajustada para el segundo estado. Y hasta aquí, hasta en este momento es posible visualizar si realmente las tasas de mortalidad ajustadas para este factor de confusión son superiores o inferiores en un municipio o en otro. Bueno, hasta aquí el ejercicio de ajuste de tasas por el método indirecto.